¿Qué me pueden decir de los enfermedades ocupacionales? A ver, jóvenes. Buenos días, doctora. Buenos días, Luisa. Kelly, doctora. A ver, ¿qué me pueden Bueno, decir? con respecto a las enfermedades ocupacionales, son enfermedades que ocurren mientras uno está laborando en una entidad, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, si trabajo en un laboratorio, puede haber intoxicación con algún elemento químico, o si trabajo en un hospital, puedo contraer eh, una infección Ujú. intrahospitalaria, ¿no? O contagiarme si es que no hago el uso adecuado de una mascarilla de los pacientes que vienen a Claro, atenderse a la emergencia. Eh, Eso sería una enfermedad ocupacional, ¿no? muy bien. Y, uy, todos han levantado la mano, están entusiastas. A ver, Ángel. Sí, doctora. Son las enfermedades ocupacionales que, o sea, como su nombre dice, que se dan durante el entorno laboral. También se podrían presentar enfermedades como el estrés o la obesidad, que son mayormente características cuando es un trabajo muy exigente. O obesidad cuando es un trabajo que, por ejemplo, cuando eres conductor, que permaneces mucho tiempo sentado. Además de posiblemente el síndrome del túnel carpiano, si es un trabajo exigente. Perfecto. Y Johan. Sí, doctora, quería comentar también un poco parte de la historia. Por ejemplo, eh, ¿por qué es que actualmente tenemos 8 horas laborales? Todo eso surge a partir de la revolución industrial y todo ello, porque es donde se maltrataba a los trabajadores. Entonces, en base a eso, ya se hace el término de enfermedades ocupacionales que, si bien es cierto, son cuando la persona está expuesta tanto a corto como a largo plazo, y esto puede ser dentro del trabajo o como también puede ser por el medio ambiente. Ahí tiene que ver mucho las condiciones de trabajo. Por ejemplo, personas que trabajan en mina están pues expuestos al carbón y todo ello y se puede dar enfermedades como la silicosis, que es una de las más frecuentes, doctora. Muy bien. A ver, Adriana. Sí, doctora, buenos días. Como Buenos mencionaron mis días. compañeros, estas enfermedades ocupacionales están relacionadas con el trabajo y en nuestro país existe una ley que menciona que las personas, los trabajadores que presentan esas enfermedades en sus trabajos van a tener derecho a recibir atención médica, tratamiento y rehabilitación adecuada, además de que va a ser compensados adecuadamente por la enfermedad. Entonces, si una persona en su trabajo sufre de algún tipo de, no sé, algún golpe o, por ejemplo, el síndrome de Burnout, este tiene derecho a atención médica y también a descanso, así que las personas no tienen que dejar pasar sus derechos. ¿El síndrome de Burnout está visto como una enfermedad ocupacional? Sí, doctor. En internet salía de que eso está relacionado con el estrés, entonces el síndrome de Burnout también podría ser una Está consecuencia o una relacionado enfermedad. por... A ver, me averiguan, ¿ah? Gracias. A ver, ¿quién más? Em, Noé. Sí, doctora, buenos días. ¿Sí, se me escucha? Perfecto. Ok, claro. Bueno, como mis compañeros ya lo mencionaron, solo quisiera aportar una complementación, como por ejemplo, sabemos de que esta enfermedad ocupacional es causada o más bien va a ser agravada por condiciones de trabajo o las tareas laborales a las que una persona va a estar expuesta. Y esas enfermedades también se van a desarrollar en esta exposición a los factores de riesgo en el entorno laboral, como pueden ser unos productos químicos, como si es que trabaja en una industria o también está expuesta a radiación, agentes biológicos. También puede ser por una postura incómoda o algunos movimientos repetitivos, como por ejemplo, en caso de que tenga una lesión musculoesquelética, puede presentar
o el síndrome del túnel carpiano, puede tener tendinitis o también algunas enfermedades respiratorias como el asma ocupacional, también está relacionado con algunos trastornos relacionados con el estrés o también unas enfermedades patológicas. Perfecto, muy bien. Efectivamente, gracias por la participación de todos. Les he tomado una foto. En relación a ello, podemos decir de que todo esto está vertido en la Organización Internacional del Trabajo y sobre todo en la OMS, ¿no? Que dicen que casi 2 millones de personas mueren cada año por causas relacionadas al trabajo. Y para ello tenemos que ver que hay muertes, como dice la OMS, que son muertes prematuras debido a exposiciones a estos riesgos de trabajo, como su compañero lo ha dicho. Es muy distinto trabajar en una mina, trabajar en rayos X, que trabajar en un laboratorio, que trabajar en un arquitecto, ingenieros, ¿no? Cada uno tiene sus riesgos. Y especialmente estas enfermedades, pues la gran mayoría pueden ser evitables, ¿no? Y representan unas muertes, como hemos visto, ¿no? Enfermedades de accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, inclusive los propios accidentes. Y salud ocupacional, tal como lo menciona la OMS, pues lo define como una actividad multidisciplinaria que controla y realiza medidas de prevención para cuidar la salud de todos los trabajadores. Cuando hablamos de la salud de todos los trabajadores, no hablamos desde ahora, hablamos de mucho tiempo, ¿no? Desde la época de Egipto, de la época de que hablan de los papiros, ¿no? Cómo podíamos trabajar esa masa obrera, decían, ¿no? Para que puedan rendir más y tener unas buenas personas que realmente edifiquen y hagan ciudades. Así tenemos que 4.000 años antes de Cristo ya teníamos inclusive leyes para poder evitar estos accidentes que tenían los guerreros, ¿no? A fabricar las armas, a fabricar sus espadas y todo ello. 460 años antes de Cristo tenemos inclusive que Hipócrates mismo decía que ese libro de Aire, Agua y Lugares ya hablaba de su intoxicación de plomo, ¿no? Sobre aquellas personas que trabajan en las minas, ¿no? Estos trabajadores de las canteras que sacaban el oro, que sacaban otros metales que realmente al final pues la persona moría por una enfermedad pulmonar. Después de Cristo hemos tenido a Plinio, ¿no? Que a las enfermedades de los esclavos, esos esclavos que trabajan en las minas, que realmente sufren, ya sea por mercurio, azufre, oxígeno, y moría la gente. Entonces, también siempre mueren nuestros esclavos, mueren y que vuelva a ser la mano de trabajo. Así que en el siglo XVI, Paracelso escribe la primera monografía sobre qué habla, cuál es tu trabajo y qué enfermedad vas a tener, y habla mucho sobre la toxicidad de lo que es el mercurio. Y en el año 1967, un italiano reconocido como Bernardino Ramazzini lo nombran como el padre de la medicina ocupacional. Es así que él observa en respuesta diciendo cuál es tu ocupación y te diré qué enfermedad vas a tener. Si yo trabajo en rayos X, ya sabes qué enfermedad voy a tener. Si soy odontólogo, ¿no? Voy a estar metido en una boca y también todo el día voy a estar sentado en la posición del odontólogo, ¿no? Y así sucesivamente. Si trabajo en minas, si trabajo como profesor, todo el día estoy hablando y antes la tiza, pues que también era tóxica. Y en el año 1824 se promulga por los trabajos forzados por nuestros indios, que les llaman indios, que trabajan en las minas, y ya comienzan a ver que estas personas sufrían mucho. Y en el año 1900 se promulga el primer código que va, ¿no? A ver cómo podíamos hacer para que la gente pues no se esté muriendo tanto en lo que llamamos la minería. Y en el año 1911 ya se habla sobre la ley de accidentes de trabajo. Miren desde cuánto nos estamos remontando. En el año 1936 se crea el Seguro Social del Obrero. Antes, donde era el Hospital del Almenar, lo conocían como el Hospital del Obrero, ¿no? Donde realmente se estableció una cobertura sobre la maternidad, si esa persona trabaja gestante o esposa del trabajador del obrero, se le da esa atención. Y el hospital que hoy hablan de Bagliati es el Hospital del Empleado. En el año 1940 se crea el Ministerio de Salud Pública y Provisión Social.
O sea, el Ministerio de Salud se llamaba el Ministerio de Salud Pública. Posteriormente ya han cambiado de nombres. Y en el año 57 se crea ya el Instituto de Salud Ocupacional. Miren desde cuándo se ha querido ver y cuidar a la gente trabajadora, ¿no? En el año 1990 ya la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, que hemos hablado la semana pasada, ya crea pues una dirección de la parte de salud ocupacional. Y posteriormente en el 2001 ya se comienza a ver el reglamento, organizaciones y funciones de DIGESA, especialmente en el formando el Instituto de Salud Ocupacional, ¿no? Es por ello de que no es que recién se ha hecho ahora, sino miren desde cuándo nos hemos retrocedido para ver cómo la gente y todos nos hemos preocupado por la salud ocupacional. Inclusive, el Instituto Nacional de Salud crea también un Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección de Salud. Hay dos centros, uno que queda en DIGESA y el otro en el INS. Posteriormente, DIGESA pues se ubica realmente en una estructura orgánica y dice, no, pues acá se crea la Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional, para posteriormente darle las funciones de salud ocupacional a lo que son las direcciones de las DIRES, llamadas ahora DIRIS, ¿no? Direcciones regionales o las GERESAS. Entonces, salud ocupacional está considerada como una enfermedad que tiene que ver mucho con la parte ocupacional de la persona. Y nosotros tenemos que actuar para que ese profesional, ¿no? Esa gente que trabaja, ya sea en las canteras, ya sea en un penal, en una mina, en un hospital, pues podamos ver en ellos hacer lo que es la promoción, la protección y sobre todo la prevención de estos accidentes de trabajo, ¿no? Porque no es justo que no demos una prevención o que sufra un accidente debiendo de tener un equipo de protección personal a la persona. Con todo ello, podemos mencionar de que la OMS, también, la Organización Mundial de Salud, menciona que hay que tener una disciplina mediante la cual podamos reducir los riesgos de esa persona, de esas personas que laboran y estarlas vigilando. Es un tema importante para el cumplimiento de todo lo que son las normas y es por eso que se realizan inspecciones, ¿no? En todos los distintos trabajos a nivel laboral. Nosotros tendremos algo de salud ocupacional en la universidad. ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, doctora, sí hay salud ocupacional en la universidad. Justamente, para la vez que hicimos la campaña del dengue y en mi caso del virus del papiloma humano, hubo una charla dentro del policlínico acerca de justamente la salud ocupacional. Y sí teníamos, porque inclusive nuestra universidad tenía un centro la cual podía atender a los trabajadores que podían causarse daño. Así es. Nosotros somos la primera universidad en el país que tenemos salud ocupacional. Por eso, la que habla también está encargada de, soy la directora del policlínico y la directora de la parte de salud ocupacional. Entonces, ¿cómo no dar énfasis en esta parte de la salud, ¿no? En la parte preventiva, en la parte promocional? Y a todo trabajador se le debe cuidar primero hacerle una espirometría, una audiometría, ver la parte visual, hacerle un electro, entre otros exámenes, para ver cómo está yendo el trabajador, qué problemas puede tener y si realmente tiene un riesgo en su trabajo, pues moverlo, rotarlo, o cómo podemos hacer para mejorar los estilos de vida y tener una mejor prevención hacia todo nuestro personal que labora en nuestra universidad o en cualquier campo laboral. Sabemos que según la OIT dice que cada 15 segundos un trabajador muere a consecuencia de estos accidentes o enfermedades relacionadas al trabajo. ¿Se imaginan? Cada 15 segundos. Ustedes han visto que se le cayó la pared, que estaba colocando un alambre de electricidad, ¿no? Inclusive dice que cada 15 segundos 153 trabajadores tienen un accidente laboral. ¿Qué pasa en las minas? ¿No? ¿Qué pasa inclusive hasta en los autos? ¿No? Se quedan dormidos, tienen un accidente. ¿Qué pasa con nuestros médicos? Que realmente miren cuántos fallecieron en sí por el COVID, ¿no? Y así sucintamente. También se dice que cada día mueren de 6.300 personas a causa de accidentes o relacionadas al trabajo. Aquellas personas que trabajan pues con pinturas
aquellas personas que trabajan en fábricas, ¿no? ¿Y por qué no decir los médicos, las enfermeras que a veces se hincan con una aguja que no era la apropiada, ¿no? Y el costo que actualmente se tiene representa una carga económica bastante grande, ¿no? Y se estima que es más de un 4% del Producto Interno Global. Por ello, alrededor de más de 770 nuevos casos de personas tenemos con enfermedades profesionales que se registran tanto a nivel de todas las Américas. Y el 28 de abril, tal como lo mencionó su compañero, y le felicito a Johan, ¿no? Tuvimos el Día Mundial de la Salud y sobre todo seguridad en el trabajo. Entonces, hay múltiples causas graves que pueden causar estas enfermedades, comenzando desde una neumoconiosis, una dermatosis, sordera, asma, intoxicaciones, dolores lumbares, estrés, depresión y cáncer. Justo le decía a su amiga, realmente el síndrome de Burnout estará considerado como un problema de salud ocupacional, pues en gran parte sí, porque el burnout significa estar quemado. ¿Y qué quiere decir con burnout? Burnout prácticamente quiere decir el estrés que vive la persona, pero no tanto por su trabajo, sino que está mucho relacionado con que me pagarán, este mes me van a despedir, realmente alcanzaré a llegar todo este año, ¿no? Que se ve más que todas las personas que trabajan por distintos estilos de trabajo, como son que son contratos, ¿no? En cambio, con contratos por honorarios o terceros, ¿no? En los cuales se les da una tarea y solamente por 2 o 3 meses se le contrata. Entonces, todo eso trae consigo para que la persona viva estresada. Es igual que en emergencia, uno vive estresado, ¿no? ¿Qué dicen? Uno que hace guardia, duerme tranquilo, está feliz o cómo está. ¿Qué piensan ustedes? Ustedes que No, van a hacer doctora, su guardia. A ver, porque está díganme. con la preocupación de qué Ya dirá algo. pacientes le van a venir, con qué gravedad, si pueden ser leves, si no, ser verdaderamente emergencias, cómo los van a atender. Y no pueden descansar, tienen que estar despiertos, esperando toda la madrugada, ¿no? Todo lo que dure su guardia. Así es, como lo ha hecho Yadira, perfecto, ¿no? Cuando hacemos comenzando ustedes, a lo mejor en hacer sus prácticas o comiencen a hacer su internado, están esperando qué paciente me llegará una persona con infarto, me llega una persona cortada, una persona violada, una persona quemada, una persona intoxicada, ¿no? Porque ya no hay personas intoxicadas, ya hay personas muy ebrias, con cortes, que a veces se cortan hasta media cara, con la oreja casi saliendo, ¿no? Y encima te agreden, viene la policía, y viene todo el grupo de gente terrible, dependiendo de la magnitud de esa gravedad de la persona, ¿no? Entonces, tenemos que ver mucho sobre también la depresión y el cáncer. Si el cáncer también está considerado como una salud ocupacional. Por lo tanto, hay riesgos en los trabajos que afectan en forma positiva, a veces en forma negativa hacia la persona, sobre todo viendo desde cómo se trabaja en equipo, porque el médico no trabaja solo, trabaja con una enfermera, con una técnica, una obstetriz y así sucesivamente. Entonces, por todo eso se han realizado muchos trabajos para ver cuáles serían estos riesgos que realmente presentan las personas. Y de entre estos riesgos tenemos las exposiciones que se tienen, por ejemplo, el riesgo estructural, ¿no? Que está relacionado más que todo al espacio, a la ventilación, que se asocia más que todo a los accidentes, a caídas. ¿Se imaginan esas personas que están cosiendo, están con el ruido y las máquinas que están ahí, o aquellas que están trabajando en una fábrica, ¿no? Es terrible el ruido, cómo se juntan, ¿no? O qué accidente pueden tener debido al equipo u otros. Hay otras personas que trabajan con contaminantes. Estos contaminantes no hay que me contamino, sino el ruido es una contaminación, la temperatura, aquellos que trabajan en centros de acopio, la vacuna. Para sacar una vacuna tienen que sacar a menos 0 grados, 4, 5, 6 grados. Abren y se introducen en esa cama y sacan las vacunas, suben a sacar los que trabajan en medicina nuclear, las radiaciones, ¿no? La parte también de disolventes, los que trabajan en combustión, los que trabajan en todo lo que es investigación con virus, bacterias. Entonces también tenemos la carga
física, ¿no? Aquellos que depende de la carga postural. A veces miren esa foto, en las cuales miren cuántas personas están sentadas por cuánto tiempo, ¿no? Entonces, miren, estar sentados ahí horas y horas y horas digitando, viendo. Entonces se hace un sucinto de problemas a nivel de columna, a través hasta de edemas, de miembros, de estar sin poderse mover. Entonces, todo ello trae pues consigo estas enfermedades y sobre todo los riesgos psicosociales, ¿no? El ritmo de trabajo, la decisión, las nuevas formas de producción, que si me voy a que ese trabajo, que si no, que traigo una máquina nueva, que lo curo, que no lo atiendo. Y se imaginan el estrés que vivimos todos los que estuvimos frente al COVID, ¿no? Todos hemos estado, bueno, gran parte hemos estado frente al COVID pudiendo atender y ver qué situación, qué paciente venía. Y dice, ¿será COVID? No es COVID, ¿no? Entonces todos creo que hemos sufrido ello. Entonces, cuando hablamos de enfermedades ocupacionales, estamos hablando desde que en época del 50 la definían como una actividad que se tiene que ver mucho la parte de bienestar física, mental, social, de ahí esa persona que trabaja y sobre todo las aptitudes fisiológicas y psicológicas. Y desde el año 1995 se tenía que ver mucho sobre lo que es la ley de prevención y de riesgo laboral, donde se tiene que disminuir o mejorar pues estos riesgos que se tienen derivados del trabajo desde las gradas. Las gradas tienen que estar señalizadas porque el trabajador tiene que salir abruptamente y se puede caer. Tiene pasamanos o no. Tengo unas empresas que tienen 3, 4 pisos y no tiene un pasamanos. Desde el pasamanos, ¿no? Desde la cinta amarilla o cinta de jeve para que no se resbale la persona. Es así que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo también tiene un reglamento de seguridad de salud en el trabajo, porque al final el Ministerio de Trabajo es el que te va a supervisar si realmente has cumplido, ¿no? Con todas las normas exigidas por una promulgación de esta ley, que te habla que tienes que tener, pues, tus trabajadores, el personal que trabaja tiene que tener un trabajo digno y que tenemos que garantizarle que sea una parte saludable en la parte social, en la parte mental, en la parte física, darles un trabajo seguro y sobre todo el trabajo seguro, darle pues un trabajo que sea pues condicionado de bienestar para el trabajador, para que tenga sus logros y pueda tener una buena producción. Para ello existen los principios de prevención, que es importantísimo porque tenemos que prevenir. El empleador debe garantizar que la persona que trabaja, ustedes que van a tener una clínica, que van a tener un hospital, pues hay que protegerles la vida. El simple hecho de vacunarlos, señores, que si no hay que vacunarnos, estamos protegiendo para que no se contagien, ¿no? Contra una hepatitis, un tétanos, porque ustedes van a trabajar con personas, ¿no? Y es importante estar protegidos en ellos. Se viene a tener el principio de la responsabilidad y que tiene cada trabajador, así como cada empleador, ¿no? Para que no tengan ningún accidente. Viene el principio de cooperación, de gestión integral, de información, de capacitación y sobre todo viene el principio de atención integral de salud, en que el trabajador tiene un derecho a brindarle una prestación de salud donde tenemos que recuperarlo, rehabilitarlo y sobre todo, ¿no? Enseñarle al trabajador cuáles son sus riesgos que puede tener y la parte de seguridad que se le tiene que dar. Entonces, el objetivo de toda esta política es una materia que tenemos que propiciar las mejores condiciones de seguridad, de salud y también del medio ambiente para que este trabajador, ya sea un médico, una enfermera, un obstetriz, ¿no? Un policía, pues labore bien. Entonces, frente a estos enfoques de prevención laboral, tenemos la prevención primaria, que hay que señalar las zonas de riesgo. Por eso existe el IPAR, la identificación de riesgo que puede tener un trabajador, ¿no? A lo mejor le está dando mucha luz, no tiene mucha ventilación, las gradas no están señaladas, el espacio es muy pequeño, ¿no? Todo ello hay que ver. Hay que ver también la parte toxicológica, si está trabajando a lo mejor en un laboratorio de higiene personal, la parte industrial, el uso del equipo de protección personal.
Por eso cuando ustedes van inclusive al propio centro de salud, se dice ponga su mascarilla. No es porque queremos fastidiarlos, sino porque no sabemos qué personas aún están con COVID, qué personas están con tuberculosis, ¿no? ¿Cómo podemos proteger a esa persona? Porque ustedes al final pues van a ser personal de salud, son personal de salud. La prevención secundaria hay que ser un privado a todos los trabajadores, a sacarles una prueba, ¿no? Para una prueba porque a lo mejor están con aumentado colesterol, por eso sus mareos, por eso a lo mejor por el colesterol hace que tenga mareo, cefalea y no rinde bien en su trabajo, o que tenga ya una diabetes, ¿no? Entonces, todo ello trae consigo cómo podemos a través de su trabajo, de realizar estos exámenes, pues determinar estas etapas presintomáticas y poder prevenir a tiempo la enfermedad. Así como la prevención terciaria, donde hay que ya, si la persona tuvo algún problema, declarar que hay un accidente de trabajo por X motivo, alguna complicación y rehabilitarlo. Si esto es lo que sucede, ustedes ven continuamente, ¿no? Que se acercan a un poste, se creen lo máximo, no pasa nada, cogen un alambre estos y mueren. Entonces, ninguno de ellos pues tiene una buena protección personal, ¿no? Entonces, realmente sufren ciertos riesgos que deben ser evitables. Y esto lo vemos continuamente. Es así que tenemos la medicina ocupacional o la medicina del trabajo y enfermedades ocupacionales. Cuando hablamos de medicina ocupacional, estamos hablando sobre todo lo que ha hecho la ciencia, ¿no? Para poder ver y dirigir esta calidad de vida de los trabajadores, ¿no? Encontrarles una enfermedad que esté relacionada a su trabajo y darles, por supuesto, un mejor diagnóstico, mejor rehabilitarlo, darles las mejores condiciones de salud. Y lo que hace la medicina ocupacional o el trabajo es una rama muy grande, así como hay neurólogos, patólogos, traumatólogos, tenemos nosotros la actividad la test médico ocupacional y del medio ambiente, aparte de epidemiología. Y tenemos enfermedades ocupacionales y son lamentablemente pérdidas humanas por no tener las medidas de prevención, por no identificar las zonas de peligro y sobre todo, ¿no? Por no poder tener pues un examen ocupacional a cada trabajador para ver qué está sufriendo, cómo está y sobre todo, ¿no? Prestarle de distintas formas para que esta persona vuelva a su trabajo y bien. Entonces, la salud ocupacional está dirigida más que todo sobre la promoción y prevención. Por eso es que es obligado, hay una ley que dice que todo el personal de salud debe pasar al menos una vez al año un control general. Por eso les mencionaba que tiene que pasar por la parte de medicina, la parte de cardiología, la parte de audición, la parte de visión, ver cómo están sus pulmones, ¿no? La parte de espirometría, entre otras, que se tiene que ver dependiendo si trabaja en una mina, que son distintos, o trabaja en distintas fábricas, ¿no? Para ello hay una rama de la epidemiología que se centra la identificación de poder controlar cuáles son esas enfermedades o riesgos que se tienen y más que todo detectarlos en la parte subclínica, ¿no? No detectarlos cuando ya haya empezado la enfermedad. Entonces, la epidemiología y la parte de enfermedades ocupacionales están muy ligadas para poder encontrar relativamente estos riesgos y poder eliminar. Si trabaja todo el día sentado, lo más importante es que tenga unas pautas activas, si pueda moverse, ¿no? Tener tiempo para poder hacer un ejercicio. Si trabaja en la parte de rayos X, en la parte de medicina nuclear, darle un descanso de 1 o 2 meses, no puede estar ahí. Inclusive las personas que trabajan con personas de tuberculosis, se le da una alimentación apropiada, ¿no? Es diferente. El Estado paga para que esas personas que trabajan con TBC o que trabajan en el laboratorio viendo lo que es la vaciloscopía, pues tengan una alimentación y eso lo pueden ver en el centro de salud, ¿no? El odontólogo es importante, todo el tiempo sentado, tiene que tener una mascarilla también porque está conjuntamente metida en la boca de la persona. Y así sucintamente distintas enfermedades que se dan y eso está ligado a la epidemiología, ¿no?
La salud ocupacional tiene una vigilancia epidemiológica. Por eso hacemos un método epidemiológico para ver qué enfermedades está cursando, supongamos, en la Universidad Ricardo Palma. ¿Qué pasa a nivel de todo el Perú? ¿Qué pasa con los docentes universitarios? ¿Qué enfermedades pueden tener un docente? ¿Y qué enfermedades? Yo le diría, si quiero hacer un estudio epidemiológico sobre los futuros médicos, ¿cómo podría hacer una vigilancia epidemiológica? Porque al final es una salud ocupacional y ustedes van a ser dentro de pocos serumistas. ¿Cómo haría un examen de salud ocupacional a los serumistas? Porque ya están trabajando. Harían un trabajo de investigación, describirían la situación, observarían dónde van a estar, de qué van a trabajar, qué dicen en relación a ello, a ver, jóvenes. Si quieren hacer una vigilancia epidemiológica a todos los serums que van a iniciar o que ya han iniciado su servicio rural urbano a nivel de todo el Perú. A ver, Johan. Sí, doctora. Bueno, para Serumista. hacer una vigilancia epidemiológica sería recomendable ver los aspectos de salud, por ejemplo, como tal la enfermedad ocupacional, pero también los problemas de salud mental, también a qué tipo de riesgo va a ser expuestos. Y de esa manera, pues, recopilar toda la información, ¿no? A través puede ser de cuestionarios o entrevistas. Claro. Por eso cuando uno va a hacer su serum, solamente le piden examen físico, sino también psiquiátrico. Porque hay jóvenes que se van y realmente se deprimen, ¿no? Piensan de que van a una situación, se encuentran otras, están solos, sin la familia, ¿no? Es distinto ir a ciertos lugares donde no tienen todas las comodidades, pero es la parte positiva, ver que estamos prestando una ayuda a nuestra población que en tanto necesita. Pero también hay que ver el medio ambiente, porque es muy distinto trabajar acá en Lima que trabajar en Tarapoto, en Madre de Dios, ¿no? En el Amazonas. ¿Qué me puede decir Yadira? Gracias, Johan. Sí, doctora, justamente el propósito pues, de ese estudio sería hacer una correlación, ¿no? A través ya sea de encuestas, formularios en cuanto al lugar del trabajo y la salud de los trabajadores, porque si bien es cierto, ellos son evaluados previamente, pero ya estando allá, ¿a qué están predispuestos? Como usted mencionaba, cada lugar tiene condiciones diferentes, ¿no? Ya sea propiamente dichos enfermedades que sean propias del lugar. Entonces hay, por ejemplo, en la selva que están predispuestos más a, no sé, a las arañas, a los insectos, a diferencia de, o no, también puede ser el clima, ¿no? Ahí es cálido, en la sierra, mucho más frío. Entonces, correlacionar eso en los serumistas de cómo esto influenciaría en su salud, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces tendríamos que ver la incidencia de esas enfermedades que también tiene que ver mucho con el ambiente, ¿no? Porque distinto es estar acá que trabajar en Chayapalca a 5.000 metros sobre el nivel del mar, realmente con un frío espantoso, y la altura, ¿no? Que te puede chocar la altura. Igual que trabajar pues en lo que llamamos en nuestra sierra o en la selva. Algo, Nelly, ¿me ibas a decir algo? Nelly. Sí, doctora, también podría ser, por ejemplo, enfermedades ocupacionales que estén causadas por la actividad minera en el Perú. Claro, ¿no? Todo está relacionado. Depende también de la intensidad y a la gravedad de la exposición con que está la persona. Gracias. Entonces hay una ley de prevención de riesgos laborales en los cuales te dicen que tenemos que vigilar la salud de los trabajadores en cuanto al riesgo y de acuerdo a su actividad. Tenemos que hacer una vigilancia epidemiológica periódica, ¿no? Para ver, verificar cómo está esa persona y una memoria anual sobre qué enfermedades o qué accidentes han tenido ellos. ¿Se acuerdan que hablamos de DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental, parte del Ministerio de Salud, que habla sobre salud ocupacional, que está considerada que si yo quiero tener un buen desarrollo del país, un buen desarrollo de una empresa, de una fábrica, de lo que tenga, pues tengo que tener una estrategia buena, muy considerable, para poder darle un bienestar al trabajador, sobre todo promoción y protección
y prevenir lo que son accidentes de trabajo. Para ello existe también un reglamento de decreto ley, la 18845, en las cuales te hablan que se considera enfermedad ocupacional todo estado patológico crónico. No puede ser agudo cuando es pues un accidente, pero generalmente son crónicos que sufre el trabajador y que sobrevenga como consecuencia de clase de trabajo que desempeño o hubiera desempeñado, ¿no? Ya sea que ha sido causado por agentes físicos, químicos o biológicos, ¿no? Y también te dice que no se considera salud ocupacional las dolencias de carácter endémico que prevalecen o adquieren en el lugar donde presta trabajo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si ahorita tenemos dengue, eso no es una parte de salud ocupacional, porque estamos en una parte ahorita endémica, estamos en una parte epidémica y estamos sobre ello. ¿Se han dado cuenta? Esa va a ser una pregunta de examen, jóvenes, ¿ah? Muy bien. Dice que también son enfermedades ocupacionales, lo que hemos hablado, y siempre es pregunta de NAN, de todo, la neumoconiosis, ¿no? Que son causadas por estos polvos que van a dar, el asbesto, silice y otros, ¿no? Y te van a dar enfermedades de berilio, de manganeso, de cromo, de mercurio, de plomo. Esas generalmente son enfermedades que van a producir esas fábricas, esas minas, ¿no? Por lo cual uno dice, yo me voy a una mina, ¿por qué me pagan como médico 15,000 soles? Porque puede salir dañado a ellos, ¿no? Como obrero yo me voy a trabajar y tengo una regalía a fin de año de 100,000, 150,000 soles. Y solamente estás 4 o 5 años, porque lamentablemente están diciendo que trabajes full, pero hasta 3 o 4 años y tengas que retirarte para no tener estas enfermedades ocupacionales que sí son consideradas enfermedades graves por radiaciones, a menos que trabajen con radiaciones ionizantes o que trabajen con alquitrán o con otras, ¿no? También hay enfermedades ocupacionales que tienen que ver mucho cuando te dan una incapacidad, ¿no? La pérdida, pues, está manejando algo, una máquina y hay una pérdida de un miembro, ¿no? Entonces, o a consecuencia de, pues, tener una hemiplegia o pérdida de la visión por una esquila que le ha caído o algo que realmente haya sufrido dentro del trabajo. Entonces, también eso también está dado protegido por esta ley. Entonces, en salud lo que se quiere más que todo ver cuáles son las normas en las cuales yo tengo que tener y evitar esas enfermedades transmitidas, infecciones, prolongamos en salud, ¿no? Para que no se contagie un trabajador, reducir los riesgos de daños o accidentes en el establecimiento. ¿Cuántas personas se han hincado? Hace tiempo también hubo, y lo vamos a ver en infecciones hospitalarias, en un laboratorio de cierto hospital grande se contagiaron todos con BK. Por ello, hay que ver las etapas también de cómo la segregación de los residuos sólidos biocontaminados, ¿no? Y las condiciones de la seguridad del paciente, así como de aquellas personas que están expuestas a los residuos sólidos biocontaminados, ¿no? Tenemos que protegerles sus uniformes, sus guantes a aquellas personas. Por lo tanto, cuando hablamos de riesgo ocupacional ya en salud, estamos hablando de la probabilidad de ese trabajador de salud de sufrir una lesión, una enfermedad, una complicación debido lamentablemente a un factor de riesgo, ¿no? Pero que ocurra dentro de sus horas de trabajo. Esto está considerado no solamente al personal de salud, sino inclusive a los estudiantes. Y aquellas personas pues, que trabajan generalmente con partes biológicas, con sangre, con desechos y sobre todo con personas de laboratorio. Por eso a todo trabajador hay que tener mucho cuidado que se pueda contagiar con VIH, con hepatitis B y C y otras enfermedades transmisibles del propio personal, del propio paciente. Entonces, las enfermedades por el trabajo más recurrentes está el estrés laboral, la hipoacusia provocado por el ruido. Hay una tesis que ha presentado un alumno que pareció muy bien, hablaba sobre problemas de hipoacusia que tenían a los trabajadores de ferroviarios que trabajan en las líneas del tren.
cuando se le tomó el examen, se le mira las causas estadísticas, se le nota que aquella persona que trabaja en el tren, en el ruido, ¿no? Tiene menor factor, tiene una visión mejor que aquella persona que trabaja en la parte administrativa. Pero cuando se hace bien el estudio, se ve que esa persona que trabaja en la parte de las líneas del tren, trabajan 4, 5, 6 años, y cuando ven que está perdiendo la audición, lo pasan a la parte administrativa. Por eso es que los que trabajan en la administrativa tienen hipoacusia. En cambio, los que están entrando en los trabajos de línea de tren, no, porque son trabajadores nuevos. Miren todo lo que tiene que ver, ¿no? También la fatiga visual, todo el día están sentados en la computadora, todo el día están viendo placas de rayos X, aquellos que están con tuberculosos, el dolor de espalda, te imaginas todo el día el médico está sentado, te levantas, te sientas, te levantas, te sientas para ver a la persona. Como dijo su compañero, el síndrome de túnel carpiano, la gastritis, porque no te alimentas bien. Estás de guardia, viene un paciente, viene otro y otro, cuando te das cuenta son las 8 de la noche, ¿no? O estar mucho tiempo sentado, el no hacer ejercicios, la mala alimentación, los resfriados, las infecciones de iras que uno puede tener, ¿no? Acuérdense porque hay cercanía, hay ambientes compartidos, también puede haber neumoconiosis, exposición de polvo, silicosis, fatiga mental, enfermedades respiratorias, entre otras. Entonces, con todo ello, podemos mencionar de que hay ciertos factores de riesgo que tenemos que ver cuáles son, ¿no? Desde, no sé qué pasa con esta, a ver. Bueno, hay que ver los grupos de riesgo, ¿no? Como son, solitos de cambio, como son los riesgos ocupacionales, ¿no? La parte psicológica, los accidentes, la parte química, lo físico, dicen la parte bioseguridad, y no la tenemos, zonas de riesgo, no entra y entra. Accidentes, a lo mejor se cae un balón de oxígeno que no estuvo bien con sus cadenas, bien puesto, bien colocado. Todas esas situaciones suceden en un establecimiento de salud. Los peligros, ¿no? Que tiras por la postura, la tuberculosis, enfermedades osteoarticulares, las infecciosas, las respiratorias. Y comenzamos con el grupo de riesgo de los trabajadores que desempeñan riesgos físicos. Tiene la iluminación, la ventilación, la humedad, las vibraciones, el ruido, sobre todo, ¿no? Que estas personas que trabajan, se imaginan, taladrando, es terrible. Entonces, el ruido, más que todo el ruido industrial, afecta mucho a la persona, ¿no? Daña, modifica su frecuencia cardíaca, modifica la parte cerebral, hay una alteración sobre todo el organismo, una tensión nerviosa, deterioro emocional, y se tiene que cuidar el ruido simplemente porque trae irritación, tensión, náuseas, palidez, sordera. Es terrible trabajar con un ruido, inclusive cuando hacemos clases de un ruido no se concentra uno, ¿no? Y así tenemos también los riesgos químicos, como son los antisépticos, desinfectantes, las sustancias químicas, el formol, ¿no? Aquellos que trabajan fumigando, se imaginan ahora en la época del dengue. Y aparte tenemos los factores biológicos, como son los hongos, parásitos, u otros, ¿no? Como brucelosis, salmonela, entre otras enfermedades que realmente son causantes pues, de ausentismo y de enfermedad laboral. Según la OMS, dice que hay ciertos microorganismos que están agrupados en cuatro grupos. Grupo 1, cuando un mecanismo escaso de riesgo de probabilidad de provocar enfermedad, como son el coli. Grupo 2, cuando un riesgo individual moderado, ¿no? Ahí tienes las entobacterias, Shigella. Grupo 3, cuando un riesgo elevado de provocar enfermedades graves que no se propagan, como la tuberculosis, ¿no? Es la histoplasmosis. Y riesgo 4, cuando un elevado riesgo, ¿no? De individual o comunitario, como es pues
cuando tratas a un paciente como es el ébola, entre otras. Existen directivas, porque para todo ello existe una directiva como es la exposición de esas personas que trabajan con VIH y SIDA. Lo que se quiere es poder disminuir pues, la exposición de estas personas, al menos que han estado laborando, han atendido parte y no se han dado cuenta que la persona tenía VIH y se han hincado, han tenido un corte. Pero para ello, por ley, es que toda persona que está antes se le saque la prueba de VIH. Y antes que todo, siempre tiene que existir la bioseguridad, porque yo no sé si en este momento esa persona está incubando o no. Por eso el propio trabajador, el propio personal de salud tiene que tener una bioseguridad para poder evitar estos accidentes y tener pues unas enfermedades como son hepatitis B, C o VIH. Entonces, existen protocolos estandarizados en los cuales se habla sobre la ley 26626, que vamos a hablar la ley contra SIDA, ¿ya? Esto vamos a hablar cuando veamos de VIH y SIDA, que es importante, así como otras normas de bioseguridad que se tiene que tener a todo trabajador. Y ahí hablamos de bioseguridad, que es el conjunto de normas, actitudes, especialmente un área de trabajo que queremos disminuir el potencial de riesgo ocupacional, tener todas las medidas preventivas para que esa persona pueda evitar un contagio, ¿no? Pueda tener un riesgo. Pues un laboratorio se dice zona restringida, bioseguridad, ¿no? Se le tiene que dar a ese trabajador una protección, especialmente proteger a los demás pacientes, a los trabajadores. Pues uno dice, pero ¿por qué no le dejan entrar a mi hermanito, a mi hijo, a verlo a su papá, a su hermana? Los niños no pueden entrar en los hospitales, porque así como pueden tener una enfermedad, también puede haber una enfermedad. En un establecimiento de salud, la visita debe ser lo mínimo. Debe ser inclusive hasta por 15 minutos, no puede tener más, no puede estar más tiempo ahí, ¿no? Y la protección de ambientes laborales. Los principales cuidados que tenemos que tener es con los pacientes alrededor de esos fluidos, ¿no? Tomar las precauciones de poder evitar la transmisión. Me acuerdo cuando estaba en época del cólera, atendiendo en el Hospital General de Arequipa, llegaban tantos pacientes con vómitos y diarreas que ya no sabía si lo que cogía era vómito o diarrea. Teníamos que tomarle en la cama la presión y se mojaba todo, ¿no? Y yo decía, sea vómito, sea diarrea, ya el olor lo tengo ya penetrado, que apenas siento así, ya sé que es cólera. Y gracias a Dios, ninguno de ahí nos contagiamos con cólera. Por eso existe la bioseguridad y la protección. Entonces hay muchas precauciones estándar, ¿no? Que son las políticas de poder, pues, tener al propio trabajador en señales y evitar este conjunto de técnicas, parte de una protección contra todos los que VIH y todas las demás enfermedades, especialmente cuando tenemos fluidos o tejidos contaminantes. Entonces, tenemos que tratar de disminuir la transmisión, ¿no? Especialmente de aquellas personas que trabajan en un hospital y sobre todo aquellos alumnos que van a un establecimiento de salud. Por eso tiene que existir mucho el lavado de manos, demasiado lavarse las manos. Yo veo que ustedes no se lavan las manos, ni mucho menos se echan alcohol, ya los está observando. Hay que tener una buena protección, las mascarillas, sus mandiles, ¿no? El uso de guantes, el uso de lentes, ¿no? Es muy difícil trabajar en los ambientes de trabajo, especialmente el odontólogo, ¿no? Hay que ver cómo trabaja el odontólogo, el otorrino, el oftalmólogo. Entonces también hay riesgos en los trabajadores como son en enfermería, con infecciones que pueden ser aéreas, fecal oral, contacto con sangre. Aquellos que trabajan en lavandería, ¿no? Pueden contagiarse por salmonela, por sangre, fluidos. Aquellos que hacen endoscopías, una transmisión aérea, los cirujanos, pues se van a hincar, pueden cortarse, los laboratorios, ¿no? Por la tuberculosis, brucelosis, los odontólogos, ¿no? Por vía aérea, por sangre, miren que ellos trabajan prácticamente con sangre todo el día por una extracción, la gran mayoría de ellos, ¿no? Y ahí viene la ergonomía, es prácticamente un arte, una completa armonía para mantener una buena, se puede decir, vuelvo a redundar, una buena armonía con el trabajo, para que el trabajador
tenga sus necesidades y trabaje bien, ¿no? Que no tenga ningún efecto negativo que le pueda ocasionar una lesión y posteriormente dificulte el desarrollo de su trabajo. Existe un diseño muy bueno laboral en los cuales tenemos que hay una ergonomía buena y que tenemos que evitar el ruido, las radiaciones, la temperatura, y que tener un espacio, sobre todo dicen que entre los factores organizativos tiene que tener un buen turno de trabajo, un buen salario y que se encuentre bien. Entre estos factores disergomónicos están pues las posiciones posturales, el de saber levantar. No, generalmente la persona levanta algo y no dobla las rodillas, pues hay que enseñarle las rodillas, las posiciones corporales inadecuadas. El puesto de trabajo inadecuado es una persona que a lo mejor tiene hernias discales y lo mando a cargar peso tampoco, ¿no? Hay que ver el ritmo de trabajo, el exceso de carga, yo no lo puedo tener todo el día cargando algo. Entonces, todo ello hay que mencionar y darle la parte preventiva o colocarlo al trabajador de acuerdo también a la parte física que éste tenga. Inclusive hay, de acuerdo a las exposiciones, tenemos cáncer, ¿no? Debido a metales, metales químicos, al polvo, a radiaciones ionizantes o campos magnéticos, especialmente con aquellos que trabajan con la parte de rayos X, ¿no? La medicina nuclear, entre otros. Y hay otras enfermedades no malignas como son el asma, problemas de dermatosis, trastornos musculoesqueléticos, ¿no? La posición, si uno estoy mal, me duele la espalda, tengo lumbalgia, no puedo trabajar, me duele todo. El estrés y sobre todo cuando uno también está relacionado al trabajo y el embarazo. Por eso hay ciertas categorías que hay que tenerlas muy presentes. Si la persona obtenía un cáncer, un trastorno musculoesquelético, enfermedades coronarias, respuestas conductales, ¿no? Síntomas psicosomáticos. Por eso el trabajador tiene que salir al menos un mes de vacaciones porque el estrés, la tensión con la que trabaja, pues es dura. Dentro de estas patologías relacionadas al riesgo, hay estudios que mencionan de que una fábrica de tintes de anilina se encontraron pues cáncer de vejiga y demostraron que eran causantes por la naftalina y la benzidina. Y así tenemos como el asbesto, ¿no? Que te va a traer problemas, hasta cáncer de piel al pulmón, el benceno te va a atacar la médula ósea, la benzidina, la vejiga, el cromo, el pulmón, el alquitrán, la piel, y todos ellos. También como aquellos que trabajan en fábrica de muebles, pues van a tener lesiones a nivel en fosas nasales, cuando trabajan con alcohol también. Si trabajas en la parte silometalúrgica, todo lo que se va a ir a tu pulmón es terrible, ¿no? Las exposiciones que te van a tener con la minería, con las industrias del calzado, que pueden tener hasta inicios de cáncer en vejiga y médula ósea. Con ello también tenemos un grupo de enfermedades que son las enfermedades respiratorias crónicas inespecíficas, que van a estar dadas debidas a bronquitis, enfisema, asma bronquial, la visinosis producida por el polvo y el algodón. ¿Cuántas enfermeras están haciendo las famosas torundas? ¿No? También es dañino. No olvidamos de otros trabajadores como son pues los que trabajan haciendo pan, los que trabajan en la parte fábrica de papel, granjeros, los que trabajan en productos farmacéuticos, en productos químicos, metales, entre otros. La enfermedad coronaria se dice que también es una enfermedad ocupacional debido a esas situaciones de estrés y gran carga laboral. Existe la hipertensión, presiones de cardiopatías isquémicas que traen con ello esas lesiones. También trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Por esas posiciones incómodas, ¿no? A veces están mucho tiempo paradas, mucho tiempo sentadas. También traen consigo, pues, problemas muy graves en industria, inclusive en qué pasa con aquellos policías que están todo el día parados viendo un tránsito, ¿no? Tocan el pito, la contaminación ambiental, el CO2, están parados todo el día. Hay que ver mucho la sintomatología psicosomática, ¿no? El estrés. Con el estrés, dice que uno de cada tres lo presentan
ansiedad, fatiga, trastornos del sueño, malestar. Dice que 1 de cada 7 termina exhausto al final de su jornada laboral. Me imagino que todos tienen sus papás, sus familiares, sus hermanos que ya trabajan. ¿Cómo llegan a casa? ¿Cansados o cómo llegan? ¿Qué dicen todos? Tengo ganas de echarme, quiero sentarme, ya no aguanto más, estoy cansado. ¿No? ¿Qué ustedes mismos cómo llegan a su casa? Creo que ustedes casi llegan contentos y felices, ¿no? Pero en su trabajo, ¿cómo llega su familia? La mayoría llega, estoy cansada, ¿no? Es el estrés, la tensión de todo el día. Dice que también dentro de estos riesgos está el tabaquismo, en la cual los estudios recientes han visto que la gente que trabaja son los que más fuman. Entonces, con ello trae, pues, el problema de riesgo de abortos, envejecimiento prematuro, el probable exposición e intoxicación de esas personas y que fallezcan pues, por un cáncer, por enfisema, cáncer y todo ello, que la mayoría de trabajadores a nivel de zonas lejanas tratan de fumar. Otros el alcoholismo, lamentablemente en el trabajo, después de tomar salen al trabajo y tienen una conducta errática, una confusión y al final entre ellos pueden tener pues un problema grave. Y existe el problema relacionado al consumo de alcohol, como es cáncer, accidentes, no accidentes de trabajo, porque estuvo consumiendo alcohol y se pone a manejar, estuvo consumiendo mucho alcohol y se suicidó, hay trastornos del sistema nervioso, dependencia alcohólica en trabajadores. Entonces también al trabajador hay que ver que la parte social, la parte ¿no? de relaciones de trabajo en equipo, que tengan educación sobre la prevención de fatiga, no salir pues los fines de semana, construir una pared y mirar mi trabajo y lo que consumo en alcohol, ¿no? Entonces también ese es un problema muy grave. Y la parte secundaria, ver, ¿no? La movilización, el transporte, la señalización y rehabilitar a esa persona y que si llega a la parte terciaria, pues presentarlo nuevamente se ha sufrido un accidente a la sociedad. Entonces hay funciones que tiene el sector salud en el trabajo en relación a un enfoque laboral, en relacionada con un enfoque de salud pública. En enfoque laboral tenemos que ver trabajadores con contrato de trabajo, ¿no? La responsabilidad del empleador, el lugar donde trabaja, no solamente temas relacionados al trabajo, sino hay que darles otros tipos de temas, ¿no? Donde se puede ver, pues, el lugar de trabajo, ver una parte social, que al trabajador se le dé su seguro social, su seguro médico, ¿no? Se le dé una buena parte de salud pública, un buen ambiente laboral que es importante en ello. En los las acciones que tiene el sector salud en relación al trabajo y salud, pues se tiene que ver mucho en la identificación de los riesgos ocupacionales. Si yo trabajo como docente, ¿qué riesgo puedo tener? A ver, jóvenes, ustedes son médicos, una persona que trabaja como docente, ¿qué riesgo puede tener? Especialmente, ¿cuál es lo primero que sufre un docente? A ver, chicos, ustedes van a ser docentes porque van a ser muy buenos profesionales médicos. Doctora, Y van a puede tener- ser muchos manifiestan el dolor en la garganta. Siempre ha sido Ah, en caso de mis profesores. Se ausentaban incluso. Por ello. ah, así es, pues a veces la fastidio, señorita delegada, o alguien de ustedes que yo pase, ayúdame a pasar la lista, porque realmente tenemos laringitis, ¿no? Tenemos mucho dolor porque estamos hablando y realmente ese es un daño que tienen los profesores, ¿no? Y otros que también por la posición y así sucesivamente problemas de osteomusculares y ahí vienen suscitándose, por eso la forma de tener pues de tener estos exámenes de salud ocupacional que brinda la universidad y otros establecimientos de salud, verle cómo está la espirometría, la parte auditiva, porque ya uno se vuelve sordo de tanto estar hablando, gritando, y así sucesivamente. Angie, me estabas pidiendo la mano. A ver, Angie. Sí, doctora. Yo quería mencionar un ejemplo en respecto al servicio médico ocupacional. Lo que pasa es que leí que los médicos especializados pues, en oncología, los oncólogos, tienden a sufrir depresión o también ansiedad, según estudios, debido a que pues, sufren pena, tristeza y bueno, eso obviamente los afecta y llegan a
llegan a presentar otros trastornos mentales que incluso se ven en población de otro nivel socioeconómico, se podría decir, y que de esta población de médicos, las mujeres son las que presentan mayor riesgo que los varones en cuanto a manifestar el malestar psíquico. Claro, porque uno prácticamente pide al paciente, ¿no? Al menos está en el hospital, o sí al paciente, y ve cómo se va deteriorando, al final que le damos todo y el paciente no responde y fallece, eso duele, ¿no? Porque ya llegamos a quedar nuestro paciente porque tenemos vocación de servicio. Por eso hay que identificar el ambiente de trabajo. Hay que hacer la promoción de salud en el ambiente de trabajo, ¿no? Educar, capacitar, informar la salud que tiene que tener el trabajador y cómo puede prevenir la prevención de accidentes de trabajo y relacionados a ellos, hacer una vigilancia de salud en los trabajadores. Tenemos que ver la identificación de zonas de peligro, los servicios de salud en el trabajo, por eso tenemos un servicio médico ocupacional en la universidad y el aseguramiento universal, ¿no? Todos los trabajadores cuentan con un seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, todo eso te pide la ley y todo eso lo tenemos que tener y lo tiene la Universidad Ricardo Palma. Existe la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicha ley dice que se tiene que promover la cultura de prevención en todo lado. Ustedes han visto que si ustedes suben las gradas, hay una línea, hay una cinta, o en caso contrario, cuidado, piso resbalizo, o si no hay una rampa, o si hay un hueco ahí, pues hay que repararlo. Entonces, todo ello, esta ley dice que tiene que asegurarle un lugar, un ambiente seguro al propio trabajador, ¿no? Se tiene que tener diálogo con él, se le tiene que dar en materia de brindarle buenos exámenes ocupacionales para parte preventiva, y si se enferma, pues atenderlo de una forma más próxima. Y esto está dado y promocionado por el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, en los cuales existe lo que es la SUNAFIL, que va y te supervisa y te vigila si realmente el personal administrativo, docente, ¿no? O que trabaja en una fábrica o una empresa ha tenido su control de salud ocupacional, ¿no? Si realmente ha habido un riesgo, ¿no? Si ha perdido la audición, si no puede respirar bien, si tiene un problema cardíaco, todo ello vigila esta ley, la 29783. Por eso existen los exámenes de salud de los trabajadores, existe el servicio médico ocupacional. Y yo me podría pasar porque es una especialidad de salud ocupacional que me pasaría 3 años enseñando lo que es eso. Entonces hay exámenes ocupacionales obligatorios por cada actividad que se tiene. Con ello, quiero manifestarle que estos exámenes, más que todo, están dados para establecer un procedimiento a controlar los riesgos ocupacionales que tiene la persona y hacer la prevención y control en el ambiente de trabajo. Entonces hay que vigilar la salud de los trabajadores a través del servicio médico ocupacional, donde varias empresas, tiendas grandes, municipalidades se están dando cuenta que el primer riesgo que tienen las personas, que la mayoría está presentando enfermedades crónicas, como son la diabetes, las hiperlipidemias que están presentando estas personas, ¿no? En todos ellos se está evidenciando mucho estas enfermedades que al final van a continuar con una enfermedad metabólica y van a terminar en otra. Entonces, hay que ver mucho sobre lo que son, pues, la actividad física que se tiene que tener y sobre todo lo que se tiene que mostrar con ellos es darle, pues, no solamente decirles, bueno, este es su trabajo, sino mostrarles que también podemos tener ciertos sábados, ciertos viernes, ¿no? Un momento para poder caminar, que la persona pueda distraerse, darle un parte de relajo con su propio trabajo, ¿no? Se puede decir en buen sentido de la palabra. Hay que darle atención y registro de notificación de daños. Yo tengo que registrar y decir, en mi empresa, en mi fábrica, en la mina, no se ha presentado ningún riesgo ocupacional y eso tengo que mandar al Ministerio de Trabajo. Porque yo estoy evaluando, estoy siguiendo que realmente no se ha presentado ninguna persona que tenga alguna enfermedad que yo no he podido controlar, ¿no? Que todo el personal tiene que tener médicos ocupacionales,
Ya le he dicho la parte clínica, la parte psicológica y los exámenes complementarios, como les vuelvo a decir, de audiometría, espirometría, la parte visual, la parte cardíaca y todo ello que lo hacemos en el Policlínico FAMOR. Y salud ocupacional, pues tiene que ver mucho con la parte preventiva. La parte preventiva, pues es que hacemos nosotros muchas campañas. Hacemos campañas, ustedes han visto inmunizaciones de Papá Nicolau, de PCA, de la parte psicológica, y luego hay que ver la parte de auditoría médica. Realmente esa persona que ha pasado por todos estos sitios está relativamente bien o no. Piden los exámenes ocupacionales y hacer la vigilancia médica. No es que se me esté enfermando el personal, porque cuando va a cierto sitio, a cierta parte de la fábrica y de empresas se enferman, ¿qué está sucediendo ahí? Hay que hacer una vigilancia con todos ellos. Acá están los daños de importancia de salud pública priorizados por su gravedad, que son infecciones relacionadas en el trabajo, más que todo cuando hablamos de personal de salud, el asma, afecciones oftalmológicas, como volvemos a hablar, la neumoconiosis, la dermatitis, neoplasia maligna, hay otros que trabajan con alquitano, con tintes, otras neoplasias, leucemia, intoxicación por mercurio, plomo, la ICIED que trabajan en minas o en la parte agraria, la hipoacusia, como hemos hablado, por los grandes ruidos, las afecciones musculoesqueléticas, ¿no? Todo el tiempo parado, todo el tiempo sentado, intoxicaciones de gases tóxicos, accidentes de tránsito y otros accidentes que hemos mencionado. Hemos dicho que el Instituto Nacional de Salud existe CENSOPAS, que es el Centro Nacional, que tiene que ver mucho lo que es la parte de salud ocupacional, donde desarrolla y ve cuáles son las áreas de salud donde tenemos que brindarle mayor vigilancia y protección del medio ambiente. Ve mucho las especialidades de salud ocupacional, promueve mucho la parte de recursos humanos en lo que es la parte ocupacional y ve las políticas, normas y procedimientos de lo que es prevención, darle un ambiente seguro al trabajador, ¿no? No podemos decir por simplemente que es trabajador que trabaje en un espacio de 2x2, ¿no? Tenemos que dar un ambiente seguro, unas sillas ergonómicas, que trabaje a la altura bien con la computadora, sus manos, de que no tengan problema de túnel carpiano. Y si los médicos también, ¿no? Que esté alejado, no, el médico con su paciente tiene que estar alejado a más de 1,20 m. Yo no puedo estar cerca al paciente, yo no puedo darle tan cerca porque nos podemos contagiar, yo contagiarlo y él contagiarme. Entonces siempre hay que tener una prevención también con el paciente por el cuidado de bioseguridad que se tiene con el paciente. Acá están las resoluciones cuando se habla sobre estas leyes, más que todo de poder observar lo que ha sido el COVID. Han surgido inmediatamente, salió una resolución ministerial para aquellos trabajadores que tenían sobrepeso, tenían hipertensión, diabetes u otras enfermedades que realmente tenían que retirarse de establecimiento de salud, ¿no? Ahí se vio que se protegía al propio personal de salud para que no tenga pues el famoso COVID-SARS-CoV-2, ¿no? Muy bien, señores, muchas gracias. Hasta acá hemos terminado. ¿Alguna pregunta, algo?